Todo listo para este cierre de edición de día martes. Hoy mayoría femenina en la mesa. ¿Cómo estás, Carmela Bárbaro? Bienvenida. ¿Todo bien? Gracias, buenas noches, muy bien. Bueno, Osvaldo Quiroga, ¿cómo le va? Bendito yo soy. Hoy sí, hoy bendito. Nazarena Lomagno, bienvenida. Bueno, por favor, un gusto. Se suma Nazarena porque vamos a abrir hoy con un tema sobre el que es interesante volver. Tiene que ver con lo que ocurre con el precio de la carne en nuestro país y no en estos últimos 2 meses, en realidad lo que viene ocurriendo en los últimos años con el precio de la carne. Y sí, vamos a mirar especialmente lo que ocurre en los últimos meses con algunas medidas que se tomaron desde el Ejecutivo Nacional. El informe y lo discutimos. Por eso sí, la carne se transformó en polenta, tenés razón. El gobierno es cierto que generó una expectativa de que esto se iba a solucionar, dijo que la gente iba a tener el asado el fin de semana en la casa y no lo solucionó. O sea, cuando vos querés, por ejemplo, reducir el precio de la carne, prohibiendo las exportaciones, yo creo que es una medida incorrecta. No es un problema de la carne, el problema es la inflación. Si no hay inflación no aumenta el precio de nada. Yo dije durante toda la campaña que resolver la inflación que más le dejó iba a demandar muchos años. Está demandándolo. Nosotros bajamos la inflación el primer año del 53% al 35%, pero nosotros vamos a seguir trabajando por bajar los precios, fundamentalmente de los alimentos, que es lo que más nos preocupa. El precio de la carne empezó a acelerar desde que nosotros cerramos las exportaciones. Tuvimos una catarata de listas, o sea, era permanente los aumentos de la mercadería sin que se salve nada. Digamos que en los últimos 30 días esto se fue alentando, o sea, si bien hay pequeños aumentos, los aumentos no son tan disparatados como fueron en el comienzo, ¿cierto? Diría que el dato principal es que por segundo mes consecutivo se redujo levemente el precio de la carne en mostrador. Lograste recortar la tendencia alcista que habías tenido hasta el mes de mayo. Hoy mantener los precios, como decís vos, de 2 meses para acá en Argentina, para nosotros es una hazaña y eso es lo que nosotros festejamos. ¿Cuándo fue la última vez que aumentaste el precio de la carne? Y hace más de 2 meses, Más de 2 ya meses. no lo recuerdo, y ya no recordar que cuándo fue la última vez, la verdad que a nivel inflación para lo que nosotros venimos manejando es una hazaña. Bueno, el tema de la carne en el centro de la escena, si recapitulamos, y Nazarena seguramente ahora nos va a ofrecer mayores datos para poder comprenderlo, ¿cuáles son los factores que hicieron disparar el precio de la carne? Bueno, una mayor demanda internacional, China, sobre todo, que aparece jugando más fuerte todavía con el tema de la carne. Pero cuando asumió Mauricio Macri, eliminó los ROE, los registros de operación de exportaciones que se habían establecido en el año 2008. ¿Para qué? Justamente para que cuidar que una mayor demanda internacional o el aumento de los precios a nivel internacional no dañara el consumo interno, una mirada que hay que tener con todos los alimentos. No es una decisión política, por supuesto, estamos hablando de diferentes modelos de país. Entonces, claro, durante los años del gobierno de Mauricio Macri, los números de las exportaciones fueron maravillosos y le fue muy bien a los productores y la verdad que es algo que nos beneficia a todos, pero el problema comienza cuando los argentinos, las argentinas, dejan de tener la posibilidad de comer carne se empieza a transformar en un privilegio. Y si ha habido una constante en todo este tiempo, hasta antes de las restricciones en boca del sector exportador o de los productores, es que el precio no subía porque se estaba exportando más. No tiene nada que ver, esto nos decían, la carne que nosotros exportamos no es la que se come aquí. Sin embargo, los hechos terminan demostrando que restricciones en la exportación impactan directamente en el consumo de los precios. Nazarena. Sí, exactamente. Fili, primero déjame agregarte algo sobre lo que decías de la eliminación de los ROE en el gobierno de Mauricio Macri. Hay que tener en cuenta que en los 90 había muchos más instrumentos regulatorios que durante la década de Menem también fueron eliminados y por supuesto que impacta Pasó lo mismo, claro.
impedir este desacople entre los precios internacionales y los precios locales. Bien lo veíamos en el informe, segundo mes consecutivo que se ve una disminución pequeña, pero disminución en fin, del precio de la carne, y acá comienzan entonces, en un tema muy sensible, a aparecer versiones cruzadas, ¿no es cierto? Por un lado, la mesa de enlace, particularmente las confederaciones rurales argentinas, sacando un comunicado desmintiendo que la versión del gobierno de que esto tiene que ver gracias a las restricciones a las exportaciones, diciendo esto en realidad tiene que ver por un componente estacional, siempre en esta época del año la carne baja, y además hay una cuestión que en esto le tenemos que dar un punto, una pérdida, dice la Confederación Rural Argentina, dice hay una pérdida de poder adquisitivo que hace que no sea la carne la que está cara, sino que el salario no alcance. Ahí es cierto, hay una pérdida de poder adquisitivo que claramente está marcada, pero déjame, si querés, en una placa contrarrestarte un poco qué es esta idea de que hay un componente estacional de por medio. Fíjate que ahí la podemos ver en pantalla. Vos fíjate que en julio de 2021 y en agosto de 2021 efectivamente podemos ver una baja de un 1% y un 1,4%. Pero si te detenés en julio de 2020, agosto de 2020 y también septiembre de 2020, no ves una baja. ¿No? Que supuestamente si hay un componente estacional en esos meses también deberías verla. Incluso ves una suba del 2, casi del 3%. Y si te vas a 2019, con datos del CICRA, esto no está en la placa, pero te lo cuento yo, también hay incrementos en julio del 0,4, en agosto del 2,3 y en septiembre incluso del 3,4. O sea, esa idea del componente estacional vinculado a la suba de la carne queda raro. Y después hay otro debate frente a la disminución del precio de la carne que tiene que ver con la rentabilidad del sector. Y otra vez comienzan a aparecer las versiones cruzadas. Por un lado, la sociedad rural diciendo, che, a partir de estas medidas perdimos más de 1.000 millones de dólares, pero después hay un informe del Centro de Economía Política Argentina que muestra que, por ejemplo, a partir de la implementación de estas medidas, el precio en Hacienda baja entre un 6 y un 7%. El precio también cuesta que llegue a la góndola, ¿no? Pero por lo menos se mantiene. El precio en Hacienda baja, pero el precio en mostrador baja menos de un 3%. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién se queda esa diferencia que no se ve, que se ve en la Hacienda pero no se puede ver en el mostrador? Y después hay otro punto, que si vos lo analizás a nivel interanual, vos ves que la suba de la carne prácticamente toca el 80%, en algunos cortes el 90%. Por encima de la inflación. Por la inflación en agosto más o menos ronda el 51-52%. Bueno, esa diferencia no habla de rentabilidad para el sector, digamos. Está bien, yo entiendo que no es, obviamente que en el corto plazo al menos no es una medida que beneficie en términos económicos, porque bueno, naturalmente es una restricción. Pero si igualmente las restricciones vienen superando el promedio histórico y vos ves la diferencia entre la inflación y el aumento interanual de la carne, es raro hablar de una falta de rentabilidad. Bueno, estamos hablando de economía hasta acá, pero tenemos que hablar de política, porque claro, lo que el gobierno hizo fue instrumentar medidas que muchos están demandándole que se instrumente, que sean un poco más duras, que se instrumente también en otro tipo de alimentos. Cuando el gobierno da un paso en ese sentido, enseguida empiezan a aparecer las denuncias de que o comunismo, o estatismo, o expropiación. Es lo mismo de siempre. O intervenís o no intervenís. O dejás que el mercado haga lo que quiera o intervenís a favor, como dice Alberto Fernández, de la mesa de los argentinos. También es un tema político. Ahora, la pregunta es, ¿qué cortes son los que más se exportan? ¿Y de qué manera esos cortes que se exportan no pueden llegar a la mesa de los argentinos? Yo creo que ahí hay una mentira igual en los cortes, disculpame que me meta, en los cortes que se exportan, porque el argumento de los exportadores era que lo que nosotros vendemos es una vaca que en el país no se consume, con lo cual, limitando las exportaciones, no iba a modificar de ninguna manera el precio interno. Ahora, limitaron las exportaciones y el precio bajó. Entonces, ¿realmente era esa vaca que no se consume en la Argentina? ¿Y realmente es que no había una bicicleta financiera? O sea, cuando la carne dejó de ser un instrumento en sí mismo para esconder otro tipo de juego financiero, de bicicleta financiera respecto del tipo de cambio, ¿no? Que este también es otro tema, que también es político y que también ameritaba un control. Bien, bueno, aparecieron varios datos con respecto a qué estaba pasando, digo, irregularidades en cuanto al comercio de la carne, ¿no? Sí, cuando se empezó a poner la atención ahí. Tal cual. Para mí, esta
esta idea de las exportaciones, digamos, no es algo que sí pueda durar a largo plazo. La solución a largo plazo claramente es incrementar la producción de carne vacuna, algo que efectivamente se está llevando adelante, se está buscando con la idea del plan ganadero, pero sí al menos en el corto plazo busca esto. Por un lado, desacoplar los precios externos de los precios internos, particularmente a partir de la creciente demanda china. China representa el 75% de las exportaciones de carne vacuna. Y segundo, parar un poco la mano con las actividades especulativas, un poco también vinculado a lo que decía la compañera, ¿no? Esta idea de el rulo ganadero o el rulo cárnico que llevaban adelante, entre otras actividades, algunos frigoríficos, esto de con tal de asegurarse más stock, pago más caro la carne, la pago al dólar contado con liqui, la pago a un dólar más caro que el oficial y a partir de ahí, bueno, la termino exportando a un dólar más caro y eso, para no perder ganancia con el mercado local, termina impactando justamente en un aumento de precios en las góndolas. Para frenar esas dos cosas, ahora justamente se busca esta medida de manera temporal. Bueno, un tema del que seguramente vamos a volver a hablar, pero además la carne no es el único alimento que se produce aquí en Argentina sobre el que se generan tensiones. Si miramos lo que pasa con la góndola de los lácteos también y ya pasamos a hablar de lo que es la concentración en el sector alimenticio. Insisto, vamos a hablar sobre este tema. Gracias, Nasa, por estar aquí hoy. Vamos a compartir el siguiente informe y cambiamos de tema. Este 12 de septiembre, la provincia puede votar a alguien con experiencia, que ya sabe cómo hacer las cosas. Pero también me parece mal que Diego Santilli haya renunciado a la vicejefatura de gobierno y al Ministerio de Seguridad en plena pandemia. Y también me parece mal que el jefe de gobierno esté haciendo campaña en la ciudad y en la provincia. Parece acéfala la ciudad. La ciudad está muy bien atendida y yo me siento muy agradecido por el compromiso y el acompañamiento de Horacio. Es un político profesional, tiene más de 3 décadas de política. Empezó con Menem, después con Duhalde, después con De la Rúa. A nosotros nos acusan de no tener experiencia. Y yo no quiero tener la experiencia de haber administrado la decadencia argentina, un país potencialmente rico que pasó de 5% de pobres a 50% de pobres o la mitad de la población vulnerable. Todavía estamos a tiempo. Le digo, Diego, por favor, aceptá debatir. La sociedad no puede votar marcas políticas, maquinarias electorales. Necesitamos debatir. La sociedad está frustrada, está enojada, no cree en la política. Y no podemos tener las prácticas de siempre, la especulación de siempre. Necesitamos debatir. Bueno, hay un cierto riesgo que corre, me parece, Manes con este discurso. Está dentro de Juntos, pero se despega de Juntos claramente, por supuesto también de lo que es hoy el oficialismo. Pero es lo que hace el radicalismo, ¿no? Cuando uno escucha a los radicales que formaron parte del gobierno de Juntos por el Cambio, bueno, se despegan todo el tiempo diciendo que no fueron ejecutivos, que fueron una alianza electoral. Bueno, Manes entra más o menos en ese lugar. Soy nuevo, recién llego, pero está dentro de Juntos. Ahora, es cierto que la reta hace campaña con Santilli en provincia. Esto es verdad. Y es verdad que la reta, que está muy protegido por los medios, en Capital utiliza a los empleados y utiliza el 147 y utiliza toda la plataforma de vacunación para hacer campaña, diciendo incluso, si ya habla un jubilado, tenés que convencerlo, le dice a los empleados. Digo, los esquemas de la reta no son esquemas, no sé si diría la palabra correcta, pero discutibles seguro. No sé, la utilización de datos no es nuevo. Recordemos que la justicia investigó en su momento una causa. Habían utilizado los datos de ANSES para justificar aportes de campaña, ¿no? Digamos, y esto parece que a nadie le llama la atención o no parece una cuestión grave. Y es cierto, lo que está haciendo en cierto modo la reta es lo que en su momento hizo Vidal siendo gobernadora, acompañando a Bullrich, ¿no? Que también se puso, igual, digamos, siempre el que tiene mejor imagen dentro de un partido es el que le pone, digamos, su sello y su firma a sus candidatos. No me preocupa tanto lo que hace la reta con Santilli, sino la propia interna de Santilli y Manes, ¿no? Porque ellos, digo, se intentó un código de convivencia, se intentó un código para la interna, para no dañar, porque digo, una vez que ganen o no estas PASO y esta interna quede más o menos acomodada, como bien dijo Santilli, van a tener que trabajar juntos. Entonces me parece que cuando se eleva de esta manera el tono, les va a ser muy difícil trabajar juntos después cuando vos estás criticando todo el tiempo a la gestión. Manes y Santilli tiene el caballo del comisario. Manes no. Santilli tiene los
Está dinero bien, de la pero ciudad, lo van a de la necesitar, ciudad pero a para Manes, provincia. cuando pasen las PASO, lo van a necesitar para la siguiente elección. Sí, pero será otra instancia seguramente. Y borrón y cuenta Los nueva, no discursos pasa nada. cambian. Vos podés decir cualquier cosa, no pasa nada. Y bueno, vamos a ver cómo se reacomoda todo. No, a mí me parece que en la desesperación, entiendo de Manes que los números por ahí no le dan lo que él pensaba, porque me parece que se confió en su versión mediática, ¿no? Es un profesional reconocido por lo que hace en los medios, ha sido consultado, pero no está teniendo ese éxito, por lo menos en las encuestas. Claro, pero reconozcamos, digo, no sé si están de acuerdo, que no tiene el aparato que le pone Larreta. No lo tiene Manes. Por supuesto, pero parece que lo descubrió ahora Manes. El problema pobre. no es que lo veamos nosotros o que no nos hayamos dado cuenta. Claro. Parece que Manes lo viene a descubrir ahora. Digo, no, la primera Carolina Lozada también reclamándole a Mauricio que no apoya a otro candidato. Le juega a favor a Manes, se despega, incluso va a tener un búnker, está toda la discusión por el búnker, Manes se va a La Plata, ¿no? Santilli va a tener su búnker. Yo creo que en el espacio en el que él juega no lo beneficia. No, separarse de esta manera no. Van al otro día a tomar café, pero cada uno tiene su búnker. Esto es lo que se dice. ¿no? Sí, bueno, sí, pero al otro día se van a tener que juntar. Pero de todas maneras, digo, este discurso de Manes en contra de Santilli, en contra de un espacio que necesita de todos los votos, a mí me parece que a Manes no lo ayuda. Que yo creo que ellos entienden que quizás la estrategia sea dividir para que, bueno, el ala más dura vote a Santilli y un ala que está un poco más decepcionada o que tiene, o que tiene un poco más de recuerdo respecto de lo que pasa es que si a Manes le va bien, se pueden prender otras figuras del radicalismo, como Zamora, el radicalismo por ejemplo. acá, si les va bien, fueron furgón de cola vergonzoso, en mi opinión. ¿Ahora vos te parece que el radicalismo va detrás de Manes? ¿Cómo? ¿Es lo que quiere el radicalismo? ¿Qué quiere el radicalismo? Esa es una buena pregunta. ¿Qué quiere el radicalismo? No quiere ¿Qué va a ser jugar furgón el de cola. radicalismo? No quiere ser furgón de cola más. Están hartos Claro, pero tenía la oportunidad de allí. abrirse el radicalismo y no se abre. No. Digo, se quejaron 4 años de que eran furgón de cola, mientras tanto compartieron cada una de las políticas y no hay algo novedoso, un dato novedoso, en más allá de lo discursivo, sí, ¿no? Sí, en lo práctico, digamos. Sí, claro. Una propuesta independiente. No se animaron, creo que falta nivel de conocimiento de algunos candidatos. Y se podían diferenciar mucho, porque pasó lo de Bolivia, que es una denuncia muy grave por la cual todavía se está investigando Mauricio Macri y aparte de su gobierno. Hemos hablado de un golpe de Estado, el radicalismo, callar el radicalismo en un tema como este, la verdad que podría haberse... Igualmente es el radicalismo de derecha, no es Leopoldo Morón, no es el alfonsinismo tal como alguna vez lo vimos, es un radicalismo totalmente volcado a la derecha. Bueno, pero que en este espacio intentaba diferenciarse y que se quejó mucho de que fue dejado de lado y efectivamente fue dejado de lado, lo vimos todos. Bueno, pero puso la plataforma a disposición del PRO en su momento, se lo fagocitó el PRO, podríamos decir, y se lo quedó pareciera que no hay marcha para atrás, siempre. ¿no? Claro. Se lo quedó para siempre. Complejo. De cualquier manera, ahora tienen un problema nuevo que es el crecimiento de la ultraderecha. ¿Dónde se va a ubicar el radicalismo respecto de, por ejemplo, a Milei? ¿Cómo se ubican? Ahora, con respecto a Macri, a Patricia Bullrich, ¿de qué manera? Sí, Milei... Cambia mucho el panorama. Con ese avance siniestro de la ultraderecha, fíjate lo que pasó hoy en Brasil. Ahora vamos a ver. Es un avance con un apoyo, entre comillas, popular. Sí, yo leía el otro día algunos comentarios respecto de Milei, ¿no? Dice, bueno, ahora les parece gracioso, porque no sé si lo vieron cantando y todo el debate con la renga, por la música, qué sé yo. Y no vaya a ser que después se lo tengan que tener un problema en serio, digo, ¿no? Me parece que dejó de ser graciosa. Claro, otra vez esto de la no política. Digo, ¿cómo ganó las elecciones Mauricio Macri cuando resultó presidente? No tenía un discurso muy político. Y muchos banalizaban y se reían de esto de la revolución de la alegría, pobreza, cero, digo, consignas que cualquiera... Ministerio de la felicidad. Claro, bueno, y sin embargo funcionó, digo, el riesgo de jugar con ese tipo de discursos o de jugar a la antipolítica para hacer política. Funcionó hasta que perdieron teniendo todo el dinero del Fondo Monetario Internacional, teniendo todos los medios con una crisis inmensa. Lo que pasa es que no había relato que pudiera soportar. El discurso de la antipolítica es un discurso político en sí mismo. Claro. Me parece que esta es la trampa y esto es lo que hay que blanquear y decir de alguna manera, del mismo modo que yo aclaro también cada uno es reiterativo con sus propios temas. La idea de que los técnicos son neutrales y son eficientes y que tienen como una especie de paradigma único que no está teñido de ninguna ideología.
Me parece que este es el discurso que fue peligroso. Me parece que el discurso de Milei es más rupturista, no solo es la antipolítica, claro, es más, sí, por eso te digo, es mucho más extremo que la antipolítica, que esta cosa, si querés, lavada que presentaba el gobierno de Mauricio en su campaña anterior. Y esta cosa de no tener una ideología como una ideología en sí misma, ¿no? Como si fuera como si uno pudiera cambiar permanentemente de lo que piensa. Y una especie de cultura del error. Bueno, nosotros nos equivocamos, pedimos disculpas. Nos equivocamos, pero ¿para dónde vas? Cada vez que te equivocás, pedís disculpas, vas para un lado, vas para el otro. Digo, esta cosa de que no importa para dónde vamos, y en realidad sí importa. Ahora, vos fijate el tema del lenguaje. Cuando Victoria Tolosa Paz dice garchar, que es una palabra que puede asociarse con encuentros, erotismo, pasarla bien, se cae el mundo. Cuando Milei le dice a Larreta cosas irreproducibles, que no las voy a reproducir, nadie dice nada. Beatriz Arlo, por ejemplo, aparece diciendo, es el discurso de una cheta que dice malas palabras. No sé si califica como mala palabra. No, perdón, son muy ignorantes, porque cuando en el Congreso de la Lengua el negro Fontana Rosa habló de las malas palabras, dijo, no existen las malas palabras. ¿Qué son? Unas palabras que le pegan a otras son malas palabras. Son palabras. Y viven en familias de palabras. Ahora, vos escuchás lo que dicen los medios muy radicalizados y parece que hubieran dicho algo terrible. ¿Sabes qué? Lo que más me molestó de eso, independientemente de la cuestión de género, y que a mí me parece que se la critica porque es mujer y habló de sexo y ya eso nos da a todos les pica el cuerpo. Que el resumen que yo escuché, por lo menos en esta semana en todos lados, es le quieren hablar a los jóvenes de sexo, les quieren hablar de coger porque así los van a llamar. Yo no sentí que ella le estuviera hablando a los jóvenes, ella habló de peronismo, digo, me parece que nada más lejos de la juventud que el peronismo en este momento, que al que se lo intenta abordar a la juventud con discursos de partidos menos estructurados, con lo cual no entiendo en qué momento los dichos de una persona, independientemente del contexto, además son resignificados de una manera tal donde ya ni siquiera están dirigidos al público al que ella le hablaba. Claro. De verdad me llamó la atención. Hay una doble vara. Una doble vara. Sí, hay una doble vara que quedó aparte muy en evidencia cuando veíamos aquella nota que le hacía el mismo periodista en el canal donde Mauricio Macri tiene intereses a Tolosa Paz, por ejemplo, a Mauricio Macri. Bueno, Mauricio Macri no es candidato, ¿no? Pero está apareciendo nuevamente. Claro, o ayer estaba el gobernador de la provincia. Claro, bueno, los tonos son muy diferentes. Y los tonos del periodista de A24 era estarle encima todo el tiempo. Volvamos sobre el uso de los datos, porque también hay una doble vara en este sentido, ¿no? Digo, esto lo hizo, aparentemente está la denuncia, vamos a ponerlo en esos términos, tiene que investigar la justicia, lo hizo Larreta y pasó casi desapercibido. Me parece que si lo hubiera, está mal que lo haga quien lo haga, voy a decir eso. Si lo hubiera hecho el Ejecutivo Nacional, estaremos hablando de otra cosa. Acabo de denunciar, dice Juan Pablo Chiesa, penalmente al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, y vamos a ampliar contra la precandidata a diputada nacional María Eugenia Vidal por la utilización de las bases de datos del 147 para hacer campaña política. Mi compromiso es hacer mejor política, dice en este tuit Juan Pablo Chiesa, que va a realizar la denuncia. Pero bueno, tiene un blindaje bastante importante Horacio Rodríguez Larreta, que supo construir con los años. Entonces este tema prácticamente no se habla hoy en los medios de comunicación. Bueno, ¿con qué lo construyó? Con pauta. Con pauta publicitaria. ¿Cuántos temas se amontonan acá? ¿Por qué está blindado? Sí, se amontonan muchos temas acá. ¿Por qué está blindado? Es un programa entero el tema pauta, ¿por no qué solo está en blindado? la ciudad, sino en el país también. Por pauta está blindado. Si no, ¿por qué? Nadie dice nada de Larreta. ¿Viste que nadie dice nada? Sí, bueno, sí, se lo critica bastante menos que al resto. Me parece que él en este momento no está en campaña. Me parece que lo critican más lo de ellos que los otros. Lo criticó más Manes. Es más fuerte la interna. Claro, es más fuerte la interna que ellos están viviendo, que me parece que es la interna más fuerte que se juega en estas elecciones. Bueno, pero el periodismo. Bueno, el periodismo es cómplice. Otro tema. El periodismo, ¿cómo trata el periodismo? A mí, ¿sabes qué me llama la atención? Si un periodista deja hablar a alguien... es, este ganó. Claro. No, se trata de dejar hablar y poder escuchar, me parece. Mirá ¿no? Victoria, Si vos interrumpís a alguien, no puedes... en TN, cómo les paró el carro
en el noticiero, creo que era. Claro, pero era difícil que comience a hablar. Me parece que o sea, vos podés ganar una discusión, pero para ganar una discusión tiene que dejar que el otro empiece. Tienen que permitirte hablar, claro. Nos quedan poquitos minutos, vamos a ver lo que pasa en Brasil, porque la verdad que es interesante, es grave, por supuesto, lo que está pasando allí en Brasil. Hoy Jair Bolsonaro convocó a las manifestaciones, estuvo participando también. Quiero decir esto, hubieron manifestaciones en diferentes sentidos, ¿sí? A favor de Bolsonaro, el bolsonarismo movilizado, en donde las postales fueron muy interesantes y hay mucho para observar y decir, pero por otro lado también se dieron manifestaciones en contra de la gestión de Bolsonaro, pidiendo vacunas, pidiendo trabajo. La situación económica también es muy compleja, no solamente la sanitaria allí en Brasil. Creo que tenemos algunas imágenes para ir compartiendo, ¿sí? Dale, vemos qué pasa en Brasil. A partir de hoje, uma nova história começa a ser escrita aqui no Brasil. Esse ministro específico do Supremo Tribunal Federal perdeu as condições mínimas de continuar dentro daquele tribunal. Não queremos brigar com poder nenhum, mas não podemos admitir que uma pessoa turve a nossa democracia. Não podemos. Bueno, grave, digo, lo que está pasando allí en Brasil. Este juez de Moraes al que Bolsonaro le apunta y está tan enojado, claro, es un juez que ha osado abrir causas e investigar al propio Bolsonaro. Incluso una de las más resonantes tiene que ver con fake news o con su discurso en contra del sistema electoral de Brasil. E incluso detuvo a un diputado que posteaba en sus redes sociales, que después fueron cerradas, ordenaron cerrarlas, imágenes con armas, con mensajes hacia los jueces. Realmente es muy grave lo que está pasando. No, sí. Lo que yo creo es que no es lo mismo uno que otro. Bolsonaro actúa como un delincuente. Sí, sí, bueno, este diputado es un bolsonarista que estoy mencionando, que fue detenido en el mes de agosto. Estoy de acuerdo, digo, actúa contra la Constitución. Sí. Contra la Corte Suprema. Es un delincuente. Y también es un canalla, atenta no es lo contra el mismo. sentido común. Digo, la idea de denunciar fraude cuando sos gobierno, digo, es un invento. Bueno, el fantasma de un autogolpe que está ahí dando vueltas. Bueno, ¿no? pero y una persona que dice que va a defender la democracia y que por eso mismo no va a respetar lo que diga la justicia. No entendió la separación de poderes, bueno, no entendió lo más básico. La extrema derecha, hablábamos de la amenaza de la extrema derecha, ¿no? Acá lo estamos viendo en Brasil con un presidente que llega, dice Bolsonaro, solo Dios me va a sacar de la presidencia. Esto tiene 3 finales. De aquí puedo salir muerto, victorioso, dice él, o preso. Esas son las 3 opciones. Bueno, pero hay un dato más. Él convoca el Consejo de la República, que es un organismo que está integrado por el presidente, por el vicepresidente, por representantes de las cámaras y por otros representantes de la sociedad. Pero ¿por qué la alarma? Porque este consejo podría, por ejemplo, en un eventual caso, dictaminar un estado de sitio o la intervención federal en determinados distritos. Detrás de todo eso está el fantasma de Lula. Claro, Lula lleva la delantera en cualquier encuesta. Bueno, no es un fantasma, es la realidad. La realidad de un gobierno que se termina y que no quiere soltar. Claro, bueno, pero como el discurso de la libertad, del republicanismo, miren ustedes, terminan siendo una verdadera amenaza para la democracia. Si uno ve la historia de lo que pasó, cómo se fue la secuencia, cómo se fueron dando los hechos en Brasil, la verdad que es increíble, que supera cualquier tipo de ficción, ¿no? Arrancando desde Dilma, pero después con un Lula favorito en las elecciones, preso por un juez que actuaba en base a sus convicciones y no en base a las pruebas, que termina siendo ministro de Justicia. Y Dilma, después Dilma Rousseff. Después la echan a Dilma Rousseff. Sí. Yo creo que ese discurso supuestamente libertario, como el de aquí, no tiene nada de democrático. Es utilizar la democracia para destruirla desde adentro. Es interesante ver los vínculos Brasil con Estados Unidos, porque incluso hoy fue detenido en el aeropuerto un ex vocero de Trump que había estado participando en una jornada de ultraderecha allí en Brasil. ¿Y qué está investigando este juez? Bueno, ¿qué está pasando en las redes sociales? ¿Cómo trabajan en las redes sociales con estas fakes y con esta información que atenta todo el tiempo, bueno, contra la justicia en este caso, pero contra la democracia en Brasil, básicamente, ¿no? Vamos a ver qué pasa con este juez y qué dice la justicia.
Sí, y vamos a ver si la justicia puede realmente imponerse a lo que está diciendo Bolsonaro, que dice que no va a acatar de ninguna manera. Yo creo que va a depender también de la voluntad del pueblo brasilero y sobre todo de un llamamiento a la paz de parte de las autoridades que quedan en Brasil y de la región. Y de la relación de fuerzas que haya. Porque él, poniendo a la gente en la calle, dice, yo tengo este poder. Pero también hay otro poder, y yo creo que es mayoritario, de gente que no la apoya. Pero la escalada, me parece que a mí la escalada de violencia que está generando en las calles es peligrosísima. Es peligrosísima. Claro. Bueno, y no está Trump ya, ese es un dato también. No tiene el apoyo internacional. Nos vamos. Gracias por estar aquí, Carmelo Osvaldo. Se pasa muy rápido, ¿no? Empezamos. Se pasa muy rápido. Bueno, pero mañana tenemos revancha. Mañana estaremos aquí nuevamente, 19 horas con Televisión Pública Noticias, 20:30 con cierre de edición. Será hasta entonces.